digamos, conociendo acá varios casos de varios muchachos, el tema de que siempre le ponían como las trabas al asunto era o por tema económico o porque ya saben que los chinos van a venir a hacer nada aquí. Claro, es que Aunque también la plata. No, Sí, pero vamos es a la plata. que Y el es de que Julián también fue algo de religión, fue re chistoso. Y el clima y la distancia. la distancia. Bueno, que el clima yo creo que a todos, porque a mí también me decían, si usted vaya se le van a congelar hasta las pestañas, Sí, le van a caer y... que Porque es el estereotipo que uno tiene de Rusia, ¿me entiendes? Sí, Porque sí. la gente que hay aquí es andar montando en oso, Un trineo y 10 perros delante de uno. significa que tú llegas sin agencia. Sin agencia. Sí. Todo mi documentación con tiquetes y el tiquete de mi papá con toda su estadía salió más o menos como en unos 7 millones de pesos. Fue muy económico. Sí, económico. Acá por una persona ellos pagaron 10, 13. Yo pagué 9. Exacto. Yo pagué... Está yendo con agencias más caro. Claro, y Ahorita debe estar en 15, por ahí. Marica. Bueno, es que, no sé. Es que también si la gente tuviera el conocimiento de cómo hacer todo, pues... Sí, es que digamos esa es la otra, Exacto. porque digamos cuando pues Willan llegó al mes que nosotros yo le comenté a mi papá decía, sí, listo, él lo hizo solo, pero él le tocó ponerse a hacer y deshacer, y también pues la agencia le facilita eso a uno mucho. La expectativa es demasiado alta, ¿cierto? Pero la realidad está aquí. Bueno, es que ese es otro punto que toca ir a hablar. Sí, entonces ese punto es Claro, importante ese es también. otro punto Eso lo van a porque... decir. Con Reparchado. Nos mantenemos los 4 con, no sé si lo conocen, Miguel Perico. No sé quién es él. A veces se lo me las pasa ahí, pero ¿quién es Miguel Perico? Sí, pero yo como que me dicen quién es él. Miguel por el nombre. Y Perico porque... Porque le gusta de lo bueno. Le No, gusta. ese es el apellido de él. Muchachos, bienvenidos a MJ Podcast, enfocados en el éxito. Yo soy Michael. Yo soy Julián. Bienvenidos al cuarto podcast capítulo, ¿sí?, de nuestro gran proyecto. Así que estamos aquí con nuevos invitados, panas de nosotros, colombianos, Son colombianos. nuestra sangre también. Ya. Bueno, muchachos, Cuéntenos cuéntanos cómo se sienten el día de hoy. qué hicieron hoy, cómo están. ¿Cómo están? Emocionados por esta nueva Emocionados. actividad que vamos a empezar. Chévere. Dígame una cosa, esta es la primera vez que usted participa en un podcast, ¿cierto? Sí, ¿Cierto? La primera vez. Yo sí. O sea, Yo también. Todo usted. Sebastián. Yo también, Yo pero- me acuerdo que... hable. Hable. Pues bueno, esa es mi primera vez en un podcast, pero pues ahorita como ya empecé con el tema de YouTube, acá haciendo spam. Y no, Muchachos, yo pues quería comentarles algo muy importante, weón, que pues nosotros venimos a Rusia a algo, ¿cierto? cierto, un propósito. A un propósito, nosotros venimos a cumplir algo, o sea, venimos con unas metas que debemos cumplir y no sé, ¿a ustedes qué los incentivó a venir? O sea, ¿Qué fue el motivo? ¿Qué les llamó la atención de decir yo quiero estudiar en Rusia o qué pasó? ¿Qué sucedió en ese momento? Yo tenía 15 años probablemente y desde los 13 dije mi universidad no la quiero hacer en Colombia. Ah, No quiero vivir en Colombia y quiero estudiar en el extranjero y ya a los 15 como que comencé a enfocar el proyecto. Mi primera opción fue Estados Unidos. Creo que muchos en algún momento tuvimos esa, El sueño americano. esa opción. Ese sí, el sueño americano. Estados De todo. Unidos, sí, es como lo más cerca y lo mejor que... Pero cuando podría tener usted al vio lo de alcance. Estados Unidos, porque todo el mundo dice sueño americano, pero no se visualizan estudiando, sino trabajando. Usted- Trabajando. No, yo quería estudiar, pero pues uno a los 15 años no tiene el concepto de que la educación en Estados Unidos es muy costosa, Cara, sí, muy cara. de que la gestión de documentos también es muy complicada. Muy demorada también. Sí. Muy demorado. Y Y no- cuando pensó en eso, ¿qué pensaba estudiar? ¿O todavía no sabía? Siempre quise ser comunicador social. Ah, vea, acá Siempre. está. No, pero si De- se no, le- de hecho, no, espere, no, haciendo un paréntesis, siempre fue muy bueno para desenvolverme al frente de una cámara. Ah, Y siempre bien. tuve como ese talento de hablar, de quererme mostrar y me preguntan algo y te doy una respuesta Claro. muy bien elaborada. Ah, pero se te da bien, yo creo. Con razón. Sí, Mira, de hecho mi sueño de pequeño, yo quería ser comentarista de deportes. Qué Yo decía, chimba. yo quería ser Chimba. una persona que trabaje, no sé, para Caracol Deportes y Sport, cubrir un mundial de fútbol. Ese fue como mi primer sueño. Quería estudiar en Estados Unidos y bueno, sucedieron acontecimientos de la vida que cortaron esa opción. Y me acuerdo una vez estaba en Facebook, o sea, yo estoy acá por una cosa súper random, si se le puede llamar así. Estaba en Facebook un día acostado en mi cama
y me apareció una de las empresas que traen muchachos acá. Y yo, Ah, pero- Rusia, increíble. Le digo a mi papá, Rusia. Mi papá me dice, no. Yo, ¿qué pasó? Hijo de puta. Que pues mi papá es cristiano y él como no, allá son ortodoxos, allá no va a tener como ese pensamiento, pues al fin y al cabo los ortodoxos son pues una rama del cristianismo protestante. Me dice el frío, la distancia, y yo le dije no importa, yo quiero estudiar fuera de Colombia. Fuimos a las oficinas de una empresa, mi papá le terminó sonando la idea y a mí se me metió en la cabeza, va a ser Rusia. Y duré 4 años Entonces, desde los investigando, desde los 15. 4 años. 4 años, 4 años duré con ese proyecto de va a ser Rusia. En octubre del 2000, en diciembre del 2017 terminó el inglés, le digo a mi papá, para marzo del 2018 tengo que estar allá en Rusia. Y me dice, espera, estudia inglés primero. Estudia inglés, que eso le va a servir. Y yo dije, no, es Rusia, quiero ya. Y me dijo, hey, estudia inglés, que el inglés no solo le va a servir a Rusia, sino más adelante en su vida. Y le digo, listo, voy a estudiar inglés. 1 año, yo fue puta, 1 año de espera. Marica, es que yo digo Tenía que... esa ansiedad de Sí, es de que Rusia, la Rusia, espera, Rusia, weón. Ole, pero es muy chistoso el caso de William porque, digamos, conociendo acá varios casos de varios muchachos, el tema de que siempre le ponían como las trabas al asunto era o por tema económico o porque ya saben que los chinos van a venir a hacer nada aquí. Claro, es que Aunque también... la plata. No, Sí, pero a es botar la que, plata. Y el es de que William también... fue algo de religión, fue re chistoso. Y el clima, y el la clima, distancia. la Clima, la distancia. Bueno, que el claro. clima yo creo que a todos, porque a mí también me decían, si usted vaya se le van a congelar hasta las pestañas, y Sí, le van a caer sí, que... Ese es porque ese es el estereotipo que uno tiene de Rusia, ¿me entiendes? Sí, Porque sí. la gente que haga aquí es andar montando en oso, Un trineo y 10 perros delante de uno. sí, marica. Sí. ¿Me entiendes? Obviamente, pero no, realmente no. Y estudié inglés. Y entonces ya para el 2000, eso fue el 2019. ¿Por qué te Se miras? mira Marica, 2019. Para el 2019, por Pero, allá un marzo, paréntesis, es que aquí nosotros, los tres, tenemos tatuada la fecha Ah, en la que llegaron. La que- en la que llegamos. viajamos. Uy. Yo fui el primero, eso fueron unas copias. Ah. Y pues por lo visto William se la tatuó para que Ya no lo sigan en sigara, YouTube. porque no... Ajá. No, pero es bonito ese sentimiento de... es un No, recuerdo. es un buen recuerdo. De hecho, es de las mejores fechas que yo puedo decir que tengo en mi vida. Chimba. Ya por allá en marzo del 2019 le digo a mi papá, bueno, ya. Ya. Es este año, es este año, es me este voy, año. me voy. Mi papá puso siempre un montón de trabas porque le molesta mucho la distancia, el tenerme tan lejos. Le digo, venga, es Rusia, hermano. Al final lo convenció. Nos fuimos a... sí, no, O sea, ya está aquí, güey. creo que lo convencí. Creo que lo convenció, sí, 100%. Nos fuimos a México ese año y allá me dice, está bien, ¿a dónde se quiere ir? Yo, Vladivostok o Kazán. Comenzamos a mirar esas universidades, nos contactamos con la empresa con la que yo inicialmente iba a viajar y en la empresa nos dicen, ya no hay cupo ni para allá, Ni para allá, ni Kazán ni Vladivostok. Yo, A mí me pasó lo mismo, ¿y marica. dónde? Y entonces comienza en México, eso fueron cuestión de 3 días donde yo me puse a averiguar todo de todas las ciudades de Rusia. Se lo llevaron a pasear y Tiumen. estaban allá. Sí, güey. Tiumen. Marica. Era de lo mejor que encontré. La universidad estatal. No, y es que lo Y chistoso ve- es que cuando uno busca en Google, la mejor ciudad para vivir en Rusia sale Tiumen. Sí, es de las mejores. Y me comunico con la empresa y le digo, listo, Tiumen, Tiumgu. Ajá. Y me dicen, no hay cupo. ¿Usted le negaron un cupo? Me dice la empresa, no hay cupo. La Y la empresa ok. la empresa me dice, solo está en la agroindustrial, que es una universidad, pues, creo que las universidades que hay en la ciudad es la de menor calidad. No, pero ahorita Y le está se- yendo muy bien a la industrial. se- Ahorita le está No, yendo no, no, muy bien. la agroindustrial. La agropecuaria, La era agropecuaria, sí. para Es que- ordeñar vacas. Que ordeñe oso allá. Realmente creo que de la gente que llega acá, yo Creo- lo he escuchado aquí. Alguien llega Hay así, poquitos allá, pero se me cayó el mundo y yo no. Y me dicen, te No, tienes que esperar marica. hasta enero del otro año. de 2020. Más ya. tiempo. Del 2020. Es que entre uno más espera, yo no Es quería. peor. Y mi papá me dijo, ¿se quiere ir ya? Se va solo.
Y usted sí. Y yo dije, uy, solo, parce, las empresas a usted le meten eso de que lo van a acompañar y todo, y funciona, y Ah, sí, funciona. claro. Sí, obvio. De pronto a usted se le hace más complicado el tema de venirse solo, pero no es imposible. No es imposible. Envié un correo, llegué a Colombia y la primera noche que llegué a Colombia de México, mandé un correo acá a la universidad, les dije, mire, soy William Bustamante, tengo tantos años, soy recién graduado, quiero estudiar con ustedes. Me respondieron a los 15 minutos, envíen la copia de su pasaporte y le comenzamos a hacer la carta de invitación. Uf. Y fue cuestión, de hecho el que nos respondió fue José, a los 15 minutos. Y fue cuestión de, eso fue ya a finales de agosto. ¿Y usted cuando escribió esa carta, qué? ¿En traductor Google o qué? Claro. Ah, Claro. No, yo la envié en inglés. Yo la envié en inglés y me respondió en español José. No, estamos contentos de tenerte con nosotros. Están enviando su pasaporte. Eso fue a finales de agosto. Todo septiembre fue trámites. Corra para un lado, para el otro. Y su proceso fue súper encima, man. Sí, fue muy rápido. Y para la última semana de septiembre ya me habían enviado el contrato, se pagó. Y José me dijo, listo, pues ya compra tus tiquetes, puedes llegar en cualquier momento de ¿Después que te octubre. recogió a ti en el aeropuerto? Y no, me recogió una muchacha de Uzbekistán que se llama Maftuna, y ahorita está en Polonia. Súper querida la muchacha. Una beca, Y era simpática, es sí. simpática, ella es A mí simpática. me pareció. ¿No? Es simpática. Y se compró tiquetes para el 9 de octubre y Yo acá estoy. acá estoy. Por eso está aquí. Ah, bueno, marca, felicitaciones. Gracias. O sea, que significa que tú llegaste sin agencia. Sin agencia. Sí. Sí, Pero o sea, te vino con el papá. Usted vino con su papá. Ay, él acá cayéndose. Ay, él le quita mérito con eso, que porque de todos modos me acompañaron. Lo que él no sabe es que mi papá no me acompañó, yo lo acompañé a él. Sí, mi papá se vino conmigo, pero a mí en el avión me tocaba decirle... Hablar por él. Mire, ¿quiere ¿Qué carne? quiere tomar? ¿Carne o pollo? En el avión. ¿Quiere un vino o agua? Y yo, no, él quiere tal, todo en inglés. O sea, Ahí fue donde saqué Ahí fue a donde- lucir claro, el inglés que él inglés. mismo me había puesto a Claro, estudiar. marica. Llegué acá, bien. la Es comunicación que cuando los papás le dicen algo es por algo. la comunicación con la directora Sí. del departamento de preparatoria de la universidad, ella hablaba en inglés. Una señora que medía como 3 metros. Uy, Yo, soy horrible. la caballota. Está rica. Era muy grande. Sebastián dice que sí. Era grande y era re ancha. Pues marica le decían la caballota, weón. Ella hablaba en inglés. Toda la comunicación conmigo fue en inglés y mi papá solamente me miraba hablando en inglés sin entender absolutamente nada, pero se sentía orgulloso de... muy orgulloso. Sí, claro. Y todo lo gestioné yo. Con Maftuna pues era la que me acompañaba a hacer toda la O sea que su papá documentación en estuvo ruso. aquí en Tiumen. Sí, Sí, él él vio. vio la residencia en las 5, duró acá que como unos 5 días y se devolvió. Pero, o sea, toda mi documentación con tiquetes y el tiquete de mi papá con toda su estadía salió más o menos como en unos 7 millones de pesos, fue muy económico. Sí, económico. Acá por una persona ellos pagaron 10, 13. yo pagué 9. Exacto. Yo pagué. Está yendo con agencias más caro. Claro, y Ahorita debe estar en 15, por ahí. Marica. Entonces, es que, no sé. Es que también si la gente tuviera el conocimiento de cómo hacer todo, pues... Sí, es que digamos esa es la otra, Exacto. porque digamos cuando pues Willan llegó al mes que nosotros estábamos, yo le comenté a mi papá decía, sí, listo, él lo hizo solo, pero él le tocó ponerse a hacer y deshacer, y también pues la agencia le facilita eso a uno mucho. Claro, y también Es que uno paga y no mueve un dedo. No mueve Sí, nada, o sea, exacto, háganlo digamos. ustedes que... Mi papá decía, no, yo no tengo el tiempo de ir, que vaya a la embajada de Rusia, que mande esto, que haga lo otro, y más que de pronto el proceso puede ser muy fácil y muy sencillo, Pero pero muy cuando usted demorado. no sabe, No, se le hace es súper complicado. claro. Y La mi otra es papá que, por ejemplo, para el trabajando. papá, el que la empresa le haga el acompañamiento, eso es lo mejor del mundo. Sí, porque claro. yo le dije a mi mamá, yo me puedo ir solo. Sí, porque pero- salió esa oportunidad y mi mamá me dijo, no, prefiero No. pagar los 9 millones y saber que a usted Sí, lo van a dejar mi- acostado en la cama. Mi papá fue todo lo contrario. Mi papá siempre ha tenido esa idea de que, hombre, usted tiene que ser borraco en la vida. Pero bueno, Sí, lo chivo Tiene es que aprender a hacer las cosas por usted mismo. lo Y mi chivo es papá me que dijo. su papá y- lo vio como una oportunidad para él también viajar. Yo no quería que él viajara. Yo no quería que él viajara. Yo le decía a mi mamá, pero es que ¿a qué va a viajar? Yo puedo viajar solo. Yo ya viajé a otro país solo. Yo no se me hace complicado coger una maleta, montarme en un avión. Lo puede hacer Claro. cualquier persona. No, que es que él quiere La saber dónde verdad va a creo estar que no, usted. No, pero cualquiera puede. Sí, No, cualquier persona puede hacerlo. No, No, pero es que hay gente, vea, hay es gente que yo ya había duele viajado a Estados estar Unidos sin con su conocimiento en familia, inglés marica. solo. No, lo decimos es porque cuando nosotros viajamos, que ahorita vamos a hablar sobre cómo fue nuestro proceso, Es que usted habla mucho, weón. nuestro proceso está fue bien.
personas No, es que me interesa escucharlo, de hecho, parece que para eso somos el podcast. que- No, hubieron- es que ustedes tienen historias de pagué 9 millones y me montaron en un avión. No, pero incluso, no, pero Saquen incluso... a ese chino del podcast. Ah, no, y me dieron una semana de ruso. No, espere, no, es algo muy importante, weón, porque a mí me tocó hacer el mismo proceso yo solo. ¿Usted viajó ¿Usted solo? se vino solo? Yo solo. Aún sabiendo que... Pa, es más, yo no ese venía hermano ya solo, estaba yo cambiado, venía, ya no, estaba. pero es que perro, yo mismo hice todo, weón. Su hermano no lo ayudó a nada. Mi hermano solo me indicaba qué era lo que tenía que hacer y yo mismo lo hacía, eso era todo. Pero es que una tenía esa Y lo ventaja peor, que sabía qué lo hacer. peor de todo es Exacto. que, Si uno no sabe ni por dónde yo empezar, viajé se baila. yo viajé con un señor de tercera edad, parce. O sea, el señor venía porque venía a visitar a la hija, que la hija es doctora y todo, entonces el señor venía y pues yo vine con él. Y también venía para ti, men. Sí, él venía para acá, weón, y perro, o sea, es complicado porque uno tiene que también responder por las personas que no sabe, No, entonces... eso también venía. Eso es igual. así, Yo weón. venía- Eso es así. Yo era el papá de mi papá. Exacto, weón, y el man como que, o sea, el señor también no tenía conocimiento así de inglés ni nada, y uno también tenía que ayudarle. Claro. Como que sirva para algo, ¿no? Sí, marica, me acuerdo una vez que casi perdemos el vuelo llegando, weón, llegamos justo antes de que cerraran la puerta para embarcar el otro avión, weón. Si no llegamos en ese momento, pa' ahí la perdíamos. Yo tenía una póliza, pero el señor no tenía póliza. ¿Y póliza en ese momento de qué? De seguro para... Por si perdía el por si vuelo. perdía el vuelo. Ok, El señor ok. no lo tenía, güey. Entonces, si yo me iba, el señor se quedaba, pa. Y después la hija, hey, mi papá, ¿dónde está? Y yo allá... No sé, yo lo dejé en Yo Turquía, yo lo dejé en Sí, Turquía. su mamá está ahí esperándola a que le compre otro vuelo carísimo. Entonces, marica, da la casualidad de que la señora, bueno, la señora nos dejó ir, nos dejó pasar. Ya era mal piloto y frene. Sí, eso fue lo otro porque del afán que teníamos, yo llevaba los teléfonos, weón, y yo los dejé en la parte donde uno ponía todos los documentos. Ay, Parce, los teléfonos se me quedaron ahí, nos montamos en el bus para que nos llevaran al avión. tal. Uy. Pa, el bus se Marica, volvió. llega, tío, me Llegó iba aterrizando. Llegó a tío, marica, teléfono. Marica, el bus se devuelve, pa, y es que más que todo el señor me pregunta, me dice, hey, grave. Yo me toco los bolsillos y pa, yo me puse blanco. Ay, usted bien negro. Y yo me puse blanco, pa, y yo dije, no, marica, los teléfonos, ahora me toca pagar teléfonos, weón, no. Menos mal que el bus se devuelve, weón, y recogemos los teléfonos otra vez y normal. Pero, marica, o sea, en esa parte, en ese sentido de que uno se ponga a la 10, weón, de hacerse a cargo de una persona y que él no sepa y uno hacer todo es Claro. complicado. Claro, porque hay es que una dársela. responsabilidad muy grande. Sí. Claro, es verdad, porque es que... Pues, a la hora del té, bueno, ya en la opinión de cada persona, pero pues... Es que depende también como de la experiencia que viva con la El persona. tema ese de las empresas que traen gente a Rusia es un negociazo. Sí, es un O sea, negocio. sacarle 4 Marica. millones, porque es que por demás, ellos no hacen un día un proceso de una persona. Varios. Ellos en un día hacen el proceso de 10 personas al mismo tiempo Exacto. y le cobran 4 millones de más a cada una por un proceso que... Eso, es o sea, muy económico. es que es un negocio porque te cobran por hacerte el favor. La expectativa es demasiado alta, ¿cierto? Pero la realidad está aquí. Bueno, es que ese es otro punto que toca ir a hablar. Sí, entonces O sea, ese punto es importante Ese es también. otro punto Pero lo van a porque decir. pintan Rusia como un paraíso. Exacto. Pues porque necesitan vender. Pues usted para vender algo lo tiene que vender así. Exacto. Sí, Claro, es lo sí, mínimo, es lo claro. mínimo. O Y sea- ellos no van a decir la realidad como es, pero pues ya venimos nosotros a O sea, decir las ya cosas que como estamos son. aquí... Pues o le sea, dicen una verdad es a que- medias. Exacto. Sí, exacto. Sí, Es que exacto. como tal, ya que estamos aquí, ¿qué pasa? En este podcast, o sea, vamos a hablar de lo que es la realidad de estar aquí estando en Rusia. O sea, la realidad, porque es que aquí no es nada de color de rosa. ¿Entiendes? O sea, digamos Sí, lo que subimos por lo que Instagram, en Instagram, o sea, no es no, nada. Digamos, a nosotros, digamos, hablando con las experiencias que, o sea, las más jodidas que hemos vivido, o sea, ya, eso ya... Sí, yo pienso que todos porque es hemos que, pasado claro, por momentos con los que yo tengo una pregunta ya que estamos aquí, o sea, ya que estamos hablando lo del tema de la experiencia, o sea, bueno, lo de las empresas que pues, o sea, como que le venden todo como si fuera de color de rosa, como si fuera un paraíso, ¿cierto? Claro. Que todo lo va a tener fácil, pero realmente no es así. O sea, tú llegas acá y eso te vas a recibir como un golpe en la cara, realmente. Primero por la cultura que es diferente, el idioma que no lo sabes, ¿sí? Y pues el No, ellos le ponen la cerecita del pastel porque
pues hay residencias que verdaderamente son, Ya, pues son son de la Unión ascos. Soviética, entonces Sí, son de la Unión Soviética y son muy O sea, son- mal estructuradas internamente, son muy malas. Exacto, son Sí. muy viejas. Son Pero muy digamos, viejas. nosotros tres tuvimos la oportunidad de llegar a la residencia 5, que la residencia 5 acá en Tumen es una residencia que fue construida hace poco. Cuando nosotros Sí. llegamos llevaba 5 años construida. Ah, Era está. nueva. No, y aparte la habían recién remodelado, entonces nosotros llegamos a estrenar literal todo. Todo. sí. Llegaron. Sí, llegamos a una residencia, no tuvimos ese choque de ese tema, pero digamos, con nosotros viajaron unas chicas que iban para medicina y ellos llegaron a la residencia de medicina, y la residencia de medicina súper fea, Sí, con sí, cucarachas, claro. llegaron a convivir con rusos que, pues los rusos no son los más amigables. Uy, la convivencia Sí, sí. verdad. Y pues no, al no saber nada de ruso, porque pues acá creo que la mayoría viaja sin saber nada. Claro. Es verdad. O Porque sea, hasta a mí me pasó, me dijeron, privet es hola y para acá es chao. Pero y Candila, ¿cómo estás? Y yo, no me explicaron que el privet del para acá es ya... Informal. Sí, es el informal y yo llegué acá y privet y todo el mundo me miraba mal hasta que una buddy, que son las personas que nos colaboran acá a adaptarnos, me decía, no, haga eso más. Esta otra palabra que es la formal y se La tiene que formal. decir. ¿Cuál? Tiene que decir. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál palabra? Que diga, Espera. Póngale el micrófono en la boca. Es Drasbitesuk. Nos iremos de arroyo sin saber cómo se pronuncia bien esa palabra. Ey, Cristian, ¿qué estudia? No es tuya. Los tres estudiamos lo mismo. Eso es lo mismo, ¿cierto? Los tres estudiamos lo mismo. Oye, pero es que. Y ven clase juntos, todo. Todos y todos. Uy, siempre estamos parce, ¿y juntos. ¿cómo es esa convivencia en la clase ahí con los ¿Son profesores? parchados? Con los Reparchados. Nos mantenemos los 4 con, no sé si lo conocen, Miguel Perico. No, no sé quién es él. A veces se lo me las pasa ahí, pero ¿quién es Miguel Pérez? Sí, pero yo como que me dicen quién es él. Miguel por el nombre. Y Perico, porque. Porque le gusta de lo bueno. Porque le gusta. No, ese es el apellido de él. Ah, no. Fuera de chistes, es el apellido de él. Lo chistoso es que Si ves este video, un saludo. el man cuando lo conocí, pues el man es como muy serio de primera vista. Sí. Y yo esperaba tener medio confianza para decirle, venga, ya sabemos que su apellido es Perico, pero usted sí le jala lo bueno, ¿o no? Y el man, Sí, y parce. además sí le molesta eso. A él sí, a él sí. detesta que le digan Perico. Que le digan perico. Sí, güey. Y este le mantiene diciendo Perico. No, pero a mí Usted a cada ratico le dice Perico, ya hizo tal cosa. yo la última vez le pregunté. Perico, si le levántese. molestaba que le dijeran así. Él dijo, no, ya no. Ah, ¿ya no? Uy, perico Ah, está sí me dijo. ramaneadísimo. Ah, yo le dije. Usted me dijo, Perico por esa se- cara ahí. Siempre he pensado lo mismo, güey. Yo como a la edad de los 15, 16, yo también dije, bueno, ¿qué quiero hacer de ¿Qué mi quiere hacer vida? después Tan? del colegio? Yo siempre he tratado de ponerme como objetivos pues para irlos cumpliendo y todo el tema y yo estaba como en ese qué hago, no sé qué hacer tan y yo me recuerdo mucho que estaba en 10º y una profesora llegó y me dijo como en una clase llegó y dijo muchachos yo estuve en Canadá, yo tengo certificado de inglés de Canadá todo el tema, pues yo estoy aquí todo el tema, los que quieran irse para Canadá díganme y yo les colaboro con todo el proceso, todo el tema. Y yo, bueno, ahí fue cuando yo descubrí el salir del país. Yo, no, pues, Ahí hay como mejores que se le oportunidades. prendió la que quiere Sí, que me hay quiera ir de Colombia. posibilidades y que... Entonces yo empecé el proceso con ella. Lo primero que me dijo es, bueno, nuestro proceso para que te den la visa y todo eso, tienes que saber francés o inglés. Y es más fácil el francés. Ay, me quedé. Entonces... Ay, me desmotivé. Ay, O sea, no. aparte de inglés, francés. No, alguno de los dos. Ahí dije, Ah, eso es más ok. fácil. Entonces, ¿Cómo así? ¿Allá no hablan español? entonces yo llegué y le No, pero dije, se saben algunas palabras en francés y todo. obvio. no, a mí se me olvidó eso. No, espere que ahí va todo el cuento. Breve. Hello. Hello. No, a mí me decían bonjour y yo, uy, sí, por favor. Bonjour. Bonjour. Oui, oui, oui. Mierda. Y el caso fue que ella me dijo, bueno, tú puedes ir a una agencia como varias instituciones de esas que enseñan francés, pero son muy costosas. Nosotros tenemos un profesor el cual nos da clases privadas y él ya sabe cómo es el proceso y nos va a colaborar con eso. Ya varias personas que se han ido para allá han trabajado con él, entonces pues te lo recomiendo. Yo me fui a reunir con el man tenía la oficina ahí al lado de la plaza de toros del centro de Bogotá, de ahí al lado de la Torre Colpatria. Y el man llega y me dice como, bueno, estos son los precios si paga mes a mes y este es el precio si paga todo de una. Obviamente era casi mitad de precio. Mitad de Mi precio. papá dijo, no, pues pagamos todo de una, pagamos todo de una. Yo iba todos los sábados juicioso allá a estudiar francés, duré así 1 mes y medio estudiando francés. Cuando
Llegó el sábado y me dice, no, hoy no puedo. ¿El man? El man, no, hoy no puedo. Listo, Ah. tranquilo. Dentro de 8, volví dentro de 8, me escribió el viernes. No, es que mi papá se enfermó, tampoco hoy puedo. Y la así, plata. y así me tuvo como 2-3 semanas cuando ya mi papá, venga, ya pagamos tan. Cuando yo no, entonces toca caerle a la oficina y le quedamos a la oficina y el celador del conjunto y Nunca habría. No, acá no enseña ya no hay francés. nadie. Aquí no es. Acá ese man ya se volvió. Y pues claro, ¿quién me había recomendado a la ¿Cuánto profesora? pagaron? Uy, no, la verdad no me acuerdo del precio, pero pues usted sabe que estudiar en Colombia algún idioma es costoso. Obvio, claro. o sea, digamos, Sí, porque sí. es Hasta, que... hasta inglés, que hasta es lo que inglés. todo el mundo, entonces imagínese francés o hasta ruso, que yo averigüé ruso y ruso es por las nubes estudiar en Colombia. Sí, obvio, porque es que es muy difícil conseguir a gente que lo hable. Claro, Exacto. sí, Vale. Tiene, Y claro, entonces- poca demanda, o sea, no es tan demandado, obviamente. Exacto, Porque no es entonces, mucha gente claro. la que venga aquí a Rusia, ¿me entiendes? Entonces ya mi papá no, vamos allá y pues no hubo nadie que diera respuesta, entonces pues la que lo recomendó fue la profesora, vamos tan, la profesora no, a mí también me estafó y tan y yo. ¿Usted por qué No, me recomienda y todo? No, brome. ¿De dónde sacó ese man? Profe, claro, ¿qué todo- pasa? Para, era un exnovio de la Era un vieja. exnovio. Y desde ahí mi papá me dijo, usted no se va de Colombia, ya no se va a ir. Si eso, le Eso sale pasó- muy caro. Si eso le pasó estando acá con nosotros y le pasó junto a mí, imagínese usted ya solo, baila. Se lo come en vivo. Parce. Si acabó esa idea, yo igualmente seguí mirando, mira Argentina, pero pues Argentina ya desde ese tiempo se venía viendo que venía una crisis económica. Una crisis y económica grave. todo el ¿De ese mundo- tiempo o el del 2000? de todo el mundo, no, allá solo es bueno medicina y ya, no se vaya para allá. Ve, sí, allá la medicina es gratis. Llegué a mirar hasta Cuba. Cuba también es gratis. Cuba. Ah, yo recuerdo, ¿sabes qué? Pero Algo el Cuba solo es barbero. bueno para... Pa' El medicina. bueno, el bueno es Nada más. Exacto. Es verdad, y a mí yo recuerdo que a mí me dijeron que lo único bueno que tenía era el precio. Ah, claro, ya va a ser re barato. ¿Por qué? Porque es gratis. Sí. Vale, pues, Sí. 5.000 pesos la carrera completa. Sí, marica. El caso es que Allá yo uno es miré- millonario. Claro. yo no me dejé desmotivar, yo seguía Se seguía buscando. por mi lado sin decirle nada a mis papás. Yo informe y tal. Miré, bueno, esos países. Hasta que un día llegó mi papá y me dijo, Sebastián, ¿y qué tal Rusia? Y yo, Su "Ah, papá. Mi papá, Ah. ¿por qué Rusia? Y yo, pero usted me ha dicho Claro, que ya no claro, sea el son país, diferentes. ¿cómo así que Rusia? Me dijo, sí, lo que pasa es que mi jefe, el jefe de mi papá es el primo de él, digo, Milton, se llama el primo de él, mandó al hijo a Rusia y él se fue con una agencia, la agencia, él mismo no la recomienda, ya hicieron el proceso con Camilo, se llama el chico que estaba acá. Es algo que ya sabemos que no va a haber pérdida, ni de plata, ni de tiempo, ni plata, nada, ni de porque tiempo. son serios Son y dan serios. seguridad de todo. Ya como mi papá pues ya había algo que le aseguraba, entonces dijo, no, pues miremos el tema, yo listo, de una, hágale. Yo ahí estaba finalizando décimo, todo eso pasó en ese mismo año, y fuimos a las oficinas, nos mostraron ahí Rusia, todo el tema, y ahí yo como que, pero será Rusia, es que no sé, ahí entran como las dudas, ¿Por qué dudabas? por las fotos que me mostraron a la agencia que fui. Ah. Porque las fotos que me mostraban eran re viejas, tanto de las residencias, de todo lo que mostraban. Y era esa típica foto como de los libros de inglés que salen los muchachos así todos contentos. Sí, Y se ve re falso. Yo decía, eso no es así. Debe haber algo más de trasfondo y eso no debe ser así tan fácil ni así de chévere. Que eso es lo que estamos hablando aquí en el podcast. Exacto, entonces yo como que... yo bueno, ahí se quedó el tema. Puta, casi me estafan. Eso. Ya bueno, yo terminé mi curso en el colegio, todo el tema. Ya en 11 llega el tema del 2018, el mundial. Uy, el mundial. El mundial que fue acá en Rusia. El Milton, el jefe de mi papá, vino acá al mundial pues porque estaba el hijo acá, todo el tema. Y cuando vuelve, se reúne con nosotros y nos dice, no, con la agencia que le recomendé, no, esa agencia como que ha tenido también Tan varios problemas. problemas, todo el tema, no, pero le recomiendo el número es tal, llamen a este número que ahí les va a contestar directamente la dueña de la empresa, ya ustedes tienen ahí más que todo el contacto que es una empresa nueva y fue con la que viajé, y bueno, llamamos, fuimos a completamente otras oficinas, otras fotos, mejor dicho, un marketing de otro nivel, Otro nivel, que claro. uno lo convencen como sea porque saben saben cómo vender. Exacto, venden. Yo fui, bueno, ahí como que yo fui a eso nos dieron los precios y yo fui como a finales del 2018, como en septiembre, y me dijeron, bueno, estas son las ciudades, estas son las universidades, ve, míralas en tu casa, todo el tema, yo listo, me fui con el formulario, lo revisaba, miraba las universidades, el pensum, todo el tema, las ciudades, todo.
ya ahí pues, se acabó ese año. Volvimos para la fecha de diciembre del 2018. Cuando fuimos, yo dije, bueno, ya escogí mis ciudades bueno, yo no dije la ciudad, yo ya escogí mis universidades. Claro. Esas son las que más me gustan. Di dos. ¿Qué elegiste? La Universidad de Moscú y la Universidad de San Petersburgo. Uf. Y terminó. Bueno, y la otra. Terminó en Tiumen. No, Buena gestión. cuando ¿Y la empresa es muy buena? No, la persona de la empresa llega y dice, uy Sebastián, te quieres ir es por las nubes. Pues te comento básicamente dos cosas. San Petersburgo es en rublos, el rublo es muy parecido al peso, bien, Todo en rulo. pero la ciudad es muy costosa. Entonces, descartada. Descartada. Y Moscú, esa Peor. universidad Ah, peor, se peor. pagan dólares. No, marica. Yo bueno, entonces ¿qué opciones hay? La nacional. Entonces me dijo, no, pues mira, tenemos varias ciudades todo el tema, pero Tiumen. Tío, man. Y ahí fue que yo me enteré que cuando uno busca en Google cuál es la mejor ciudad para vivir, Me parece sale que Tiumen sí. porque la misma persona me dijo, busca en Google cuál es la mejor ciudad para vivir, salió Tiumen. No, incluso sí es cierto, güey. Es verdad, Sí. de hecho hay una razón por la que aparece y yo sé cuál es. ¿Cuál es? Es que Tiumen está dentro de las dos ciudades, el ranking de la segunda ciudad de Rusia que tiene mejor calidad de vida. Yo una vez vi un ranking que era la ciudad más feliz de Rusia. No, La es... ciudad más feliz. ¿La más feliz? No, es que... La número uno. Sí. Es que lo que pasa es que es muy seguro y es muy tranquilo. Es muy tranquilo. Es muy sí. Exacto, tranquilo, o sea, sí. no es caótico, todo queda cerca. Ya, todo queda cerca, ¿me entiendes? Sí, porque y es que también Moscú- es económico. No, pero es que vivir. también- No es que- Claro, es que si vivir. la compara con Moscú todo es chiquito. Sí, No, sí, claro. obvio. Es que marica, o sea, comparado con Moscú todo es microscópico, weón. ¿Me entiendes? O sea, todo es chiquito. Y- Oye, acá la gente vive muy tranquila, Sí, muy muy feliz. bien. Él es Sí. un ejemplo de eso. Pero esa pregunta es muy importante porque es como por decir que uno salga tipo 3 de la mañana, 4 de la mañana a la calle. Que usted salga con la tranquilidad que no le va a pasar nada. Nunca le va a pasar Ustedes nada. que Sale han con- tenido esa Ay, sensación. yo ¿Saben? Han tenido esa me sensación. vengo del trabajo a las 2 de la mañana a pie y saco el celular y sé que no me roban. Sí, o sea, sale con el teléfono. Ay, y- maravilloso. Da miedo encontrarse un colombiano a esa hora. Ay, no, que un colombiano lo robe, man. No, un colombiano yo salgo corriendo. Yo lo gusto y corro. Es chistoso porque hoy estamos hablando de eso y yo les decía, marico, no puede salir de Latinoamérica, pero Latinoamérica no sale de uno. Sí. Hay momentos en el cual uno acá se siente y dice, Sí. uy, estoy muy, ya estoy como muy relajado. Y la esposa me pasó que iba pasando por un callejón, estaba oscuro y yo, uy, no, venga, no puedo dar papaya. Llegué y saqué las llaves de la Para casa cogerlo de puñal. y las cogí. Agárrala. Si me roban, mando un Sí, puño no, con llave. marica. Pero pues son cosas que sabemos que no va a O pasar. sea, hermano, acá. así todo racaneado, así con el... Uy, acá en Colombia me han robado. No, claro, es que ha pasado porque es que en Colombia tú pasas por un parque de curva, a ti te cogen y Sí, lo, sí. lo mínimo que te debe pasar es que salgas en ropa. Es lo mínimo. Y bueno, volviendo al tema, la persona que de la agencia me dijo como, bueno, tío Mentan, yo busqué, salía verídicamente eso. Cuando precisamente yo estaba en la oficina de esa persona y la llama el hijo estaba acá en Rusia. Parce. Y precisamente en Tumen. Y yo quedé como, no, venga, pues si ella es la dueña de la empresa, es la que manda a todos los pelados para allá. Y el hijo está en Tumen, es porque esa ciudad está buena. Y pues Claro. si Google dice eso, es por algo. Sí, marica, o sea, Y ella le dijo, bueno, le contestó la videollamada al hijo, le dijo como, oye, tan, estoy acá con un chico que también se quiere ir para allá, le estoy diciendo que tu ciudad, que es Rusia, tan, muéstrale a él cómo es allá. El chino precisamente estaba en la residencia 5, la que comentamos, Sí. y me muestra y me dice, no, vea, esa residencia es una chimba, vea, eso está nuevo, vea. Y el literal él me está mostrando cómo le quitaba el plastiquito nuevo a la nevera, estoy estrenando todo y yo, ¿para qué más? ¿Para Qué qué? gonorrea, marica. Entonces ya me dijo, listo, nosotros manejamos 2 tiempos para mandar personas para Rusia, en febrero, marzo o en septiembre. ¿En cuál? Yo no, ya, yo estaba No, como, yo Julián, tengo que ya esperar quería irse, de güey. cabeza. Claro, parce. Entonces yo le dije a mi mamá, no, ya de una. Cuando mi mamá, bueno, pero espere, los precios. Ya Ish. cuando ahí ya salen Espere que con- se no va a pagar, weón. Ya, claro, ya mi mamá, bueno, ah, ¿eso cuánto eh, cuesta? son 10 millones, bueno, ahí ella, no, son 12 millones, pero como tú eres conocido de Conocido. nosotros. ¿Cómo te porque llamas tu igual que primo- mi hijo? porque 9 tú- millones. Sí, A mí me dijo, cuando yo le dije, dime el nombre de tu mamá para anotar acá y tener el contacto. Y ya iba a decirme el precio. Y yo, no, me llaman Nelcy Linares, tal. Ay, se llama igual que mi mamá. Ay, no, lo voy a bajar en 9 millones. ¿Qué cosa? se manejan un marketing. Ella no, porque tú vienes de parte pues de Milton, de que porque tu primo ya está allá y todo, te lo vamos a dejar más económico.
La verdad no puedo decir exactamente cuánto fue, pero bueno, no recuerdo. Entonces ya como que mi mamá llegó y dijo, bueno, vamos a pues, hablar con su papá y todo el tema. Ya ahí se había firmado pues, de que yo iba a viajar, pero todavía no se había especificado cuál fecha. Yo fui a hablar con mi papá dijo, la verdad, se puede para marzo, pero pues, ya estamos en diciembre, disfrutemos todo eso, dejémoslo en enero hablamos del tema. Pasó Navidad, todo el tema, en enero volvemos a las oficinas, bueno sí, para que se haya en febrero, todo el tema, pero ya está muy encima el proceso, que pues ya era viajar, eso fue en enero, ya era para viajar el 10 de febrero, me acuerdo porque caía el día de mi cumpleaños. Y mi mamá y mi papá dijo, no, de los afanes no queda nada sino el cansancio, mejor espérese, hace algo acá mientras la siguiente fecha sea en septiembre más bien. Pasa algo, se retrasa algo, la persona dijo, no, lo que pasa es que los que llegan en febrero hacen preparatoria, la preparatoria es estudiar el idioma ruso, de año y medio, si él llega en septiembre solo va a ser un año. Un año, claro. Y mi papá dijo, bueno, pues ¿Y virtual no, como que no había la posibilidad? No, nada. Sí, también En ese tiempo, ¿no? en ese tiempo pues no existía el COVID, todo era presencial. Sí, claro. Exacto. No, y entonces- en ese caso, ustedes vieron el código casi, claro. Claro. Desde que empezó hasta que se acabó. Sí. Parce. Entonces, bueno, ya dijimos listo para septiembre. Yo en ese transcurso hice un curso de inglés que, en estos momentos me arrepiento porque no lo aproveché. Que no le sirvió en mucho. ¿sí? No lo aproveché y aparte pues yo también en ese tiempo trabajé y todo el tema, disfrutar con mi familia, todo el tema. Bueno, eso también fue otro punto que mi papá dijo, venga, no hagamos las cosas de afán porque su familia, Su todo familia, eso, ¿qué? claro. Yo con la emoción de irme, fue madre, ya. Me vine. Pero los otros, mi familia y eso pues decían como no, digamos una persona que nunca quiso que... Buen chiste que no llegamos tarde. No, yo lo que pero no, es que estaba hablando, no lo quería interrumpir. Pero... Bueno, sigue, es que Julián está que se parte de la risa. Julián tratando de ser serio. Y digamos, una de las personas que no quería que yo viniera es mi hermano. Mi hermano dijo, no, yo no quiero que él se vaya. ¿Su hermano ¿Por cuántos qué? tenía en ese entonces? Yo tenía 17, él tenía... No, mentira, yo tenía 17, él tenía 12. Está chiquito. Claro, era pequeño Claro. y él me decía que no, y que no, y que no. Y yo le pregunté, y yo tenía como esas dudas de... Pues porque ya era mi hermano que decía que no. Ya le empecé a preguntar a todo el mundo, venga, si me voy. Claro, todo el mundo... La gente adulta quería saber la realidad, decía, váyase, parce, si tiene la oportunidad, dale. Pero solamente es una vez en la vida. Claro, si es su hermano, diga, Exacto. váyase. Ya, porque Entonces- es que lo que más duele es que queda el arrepentimiento de no haberlo hecho, marica. Sí, no, y después, bueno, ya se firmó, se pagó, y después el que me empezó como a poner trancas, güey. Póngale cuidado a Sebastián. Me levanté así la sé. Entonces están que se comen estos dos desde hace rato. Que la gente adulta, o si tiene la oportunidad, váyase. Y el hermano, no, venga así. Después, bueno, ya se firmaron los papeles, todo tema, ya se había dicho que yo viajaba en septiembre, y el que me empezó como a poner trancas fue mi mismo papá, me decía, pero si está seguro, porque es que usted no era muy bueno en el colegio. En el colegio. ¿Cómo va a ser allá? Parce. Tan. No, pero yo digo que la universidad es algo diferente, weón, algo que ya... No siga hablando, Creo que le da igual que en el colegio. no siga hablando porque lo pone a sudar. No, pues yo respondió en la universidad, pero pues digamos yo era de esos que, es que mi papá, pues digamos, si me comparo con mi hermano le iba excelente en el colegio, en cuestión de notas. En todos 5 primeros puestos. ¿Dice que le iba muy mal o Yo- Pues yo perdía Pues sí. materias, lo normal, pero pues digamos, Si en cuestión de notas a él le iba bien, a usted en cuestión de qué le iba bien. en cuestión de, digamos, de O sea, lo importante presentaciones, era cosas de cumplir con todo, marica, porque usted sabe que Sí, exacto. todas las personas son diferentes. weón, Exacto, que pero mi papá se enfocaba más que todo como en las notas. Entonces yo no podía tener un 5, pero pues desarrollaba otras habilidades. Digamos, yo cuando estaba en diciembre, en décimo, yo emprendí negocios, entonces... ya empezó Yo- a emprender desde décimo. Claro, yo en décimo tenía con mi mejor amigo en Colombia, tuvimos un tráiler de comida rápida. Chimba. Entonces son cosas de que, listo, mi hermano le va excelente en el colegio, pero... Se la viene en la vida. Pero yo facturo, exacto, perro. Pero yo es facturo, como Karol perro. G facturando. Ah. Entonces,
Pues nada, yo creo que todos somos diferentes y pues desarrollamos cosas diferentes. Bueno, el tema de que mi papá empezó a poner como la tranca y que le daba miedo de que, pues marica, es buena plata para que uno esté acá. Y él le daba miedo de que yo saliera con muchos rabas. También porque el muchacho que estaba aquí, que era Camilo, el hijo del jefe, el chino vino, hizo la preparatoria, la primera se la tiró. Se tiró preparatoria, que para los que estamos acá sabemos que preparatoria es un paseo. Preparatoria Sí, es muy sí, fácil, sí, vea. sí, Una cosa es sí, preparatoria, eso no es nada, porque es que, como nosotros estamos en medicina, nosotros sí sabemos lo que es estudiar, o sea, de verdad. Porque, Ay, qué. también estudiamos. ¿qué va? O sea, no le va a decir el profesor que hace aquí, vaya a volverse a su país. O sea, no le va a decir eso, se le dice. Ya no lo dijeron, la verdad. Ah, ya se lo dicen. Ah, sí, hay profesores que ¿cuántas Sí. veces le han dicho eso? ¿Sí? Yo, profesores que pues, se llegan a decir y dicen, Cada rato nos dicen No, cosas. nunca nos han dicho eso. ah, man, dice, usted que es aquí, usted ruso no sabe. Y cuando me escuchan hablando ruso, ay, marico, ruso sabe. Yo recuerdo, de hecho, algo que nos pasó en clase. A mí me pasó con Julián que estábamos en una clase de historia de medicina. ¿Ya? ¿Qué pasa? Nosotros llegamos, nos sentamos. Uy, sí, ese día fue con Nosotros nos pusimos a tirar humor negro. Sí, hijo de humor puta. negro así. Y comentarios punzantes, o sea, que peguen duro ya. Y marica, llegan, digamos, los manes empezando a bromear, o sea, riéndose de nosotros, los rusos, de otro grupo, porque es un grupo Compartido la clase. compartido. Los El grupo de grupos, nosotros, en las lecciones. Sí, sí, sí. No, eso era una clase normal. eso era una pero clase sí, normal. Con los grupos Ya. juntos. los grupos juntos, eran dos grupos juntos. El grupo de nosotros tuvimos suerte porque son bien, güey, son muy bien. Y ese grupo, marica, yo los amo a todos, o sea, muy chévere. O sea, y entonces el otro grupo son medio pirobos. O sea, Sí, son como que pirobos. Son piroditos. Pero tiene una jebota. Tiene una jebota. o sea, por la jeva, yo digo. Este es uno de los que nada que vino a Rusia por las A ver, qué botas, dice. marica, pues se sabe que las rosas son bonitas. Son bonitas, o sea, y abajo lo tienen rosadito. Confirma. Confirma.